Hola mis amigos de Magistral Runa, les saluda como siempre su amigo Roberto Fernández, quien le da las gracias por estar en sintonía con este canal. Fíjense, al paso de los años siempre hemos vivido bajo la influencia de los magos. Unos que ya han dejado de existir y otros que están vivos y que están por venir. Lo cierto es que la extraña influencia de los magos o profetas, intelectuales o estafadores, quizás charlatanes, son personas que se piensan que todo lo que han dicho hay que tenerlo en cuenta, porque ya sucedió o está por suceder. Mis queridos amigos de Magistral Runa, hoy presentamos Nostradamus y John Dee. Bien, tenemos que destacar que los adivinos del siglo XV tuvieron una fama inmensa. Protegidos por los poderosos, en ocasiones desviaron el curso de la historia. ¿Cómo explicar la influencia de ciertos magos como Nostradamus en Francia o John Dee en Inglaterra? Fíjense, la mayoría de los políticos dicen que gobernar es prever, y es cierto, pero ¿cómo hacerlo cuando no hay estadísticas, experiencias ni planificación? Durante la Edad Media, en las cortes de los príncipes y de los reyes, se protegía a los profetas. Y es que, gracias al conocimiento que extraían de sus predicciones, esos adivinos, que solían ser también médicos o boticarios, permitían a los poderosos ampliar las perspectivas de su reflexión. Los adivinos le mostraban posibilidades insospechadas, le explicaban los fenómenos extraños y calmaban las inquietudes. En aquellos tiempos, que por cierto eran tiempos inciertos, todo el mundo, desde el más pobre hasta el más rico, creía en las ciencias ocultas. Su único adversario realmente serio era la iglesia, que no quería ver a los fieles alejarse de Dios y someterse para conducir su destino ante las fuerzas de las estrellas y los designios de las predicciones. Eso no impedía que los prelados, que después de todo también son hombres, tuvieran sus propios astrólogos y que los recompensaran a veces en exceso. Así Lucas Gaurico, que le había vaticinado, pontificado a Giovanni de Medici, 1475 y 1521, futuro León X, se vería generosamente retribuido con un obispado. En la Europa del siglo XV, el fenómeno se había generalizado. Todos los poderosos tenían sus astrólogos, que se convertían en los instrumentos privilegiados de su política. En Italia y también en Alemania, en España, en Francia y en Inglaterra, los príncipes, como buenos políticos, cayeron en la cuenta de que las profecías podían servir para hacerse promoción, controladas por el poder y difundidas ante un enorme público en forma de textos impresos o de obras de teatro. Ayudarían a que se aceptaran ciertas decisiones que, aunque parecieran discutibles en el momento, prometían en un futuro más o menos cercano tener consecuencias felices para el reino y para el pueblo entero. Entre todos estos soberanos, Catalina de Medici, esposa de Enrique II
y luego regente de Francia a partir de 1560, fue una de las más fervientes adeptas al ocultismo. También tenía cierta tendencia a entregar su confianza al primer charlatán que se encontrara. Entre los hombres que la rodeaban, algunos habían venido de Italia con ella, como el astrólogo florentino Cosimo Ruggieri. Este personaje sospechoso y arribista determinó horóscopo para toda la corte y se hizo célebre por haber elaborado talismanes y firmas de cera, de las cuales decían que podían despertar el amor o atraer la muerte. Estafador, espía, rufián, no se sabe. Ruggieri fue arrestado en 1574 por conspiración contra la persona de Carlos IX, hijo de Catalina de Médici. Salvado por la reina madre, otra vez fue condenado en 1598. Esta vez por haber lanzado maleficios contra el rey Enrique IV. Sin embargo, el más famoso de este tiempo fue sin duda Michael de Nostradamus. Se llamaba Nostradamus, pero le empezaron a llamar Nostradamus. Este provenzal de origen judío había nacido el 14 de diciembre de 1503, hacia mediodía en Saint-Rémy de Provence. Al menos eso es lo que decía su hijo César. Al parecer, después de realizar sus estudios de medicina en la Universidad de Montpellier, durante algún tiempo se dedicó a esa actividad. Luego empezó a escribir y publicó exquisitas recetas, entre las cuales se encontraban las de diversas formas de aceites y olores, y de la manera de hacer confituras de varias clases. En la década de 1550 se orientó hacia las ciencias ocultas y publicó una colección de predicciones sobre el tiempo y las estaciones que originaron muchas de nuestras supersticiones y que incluía recetas de cocina, remedio y horóscopo. Por cierto, tuvo un éxito inmediato y también perdurable. En 1555, Nostradamus se especializó en las profecías y publicó las 3 primeras de sus 12 centurias astrológicas que lo hicieron famoso y atrajeron sobre él los favores reales. ¿A qué se debió el éxito? El contexto era propicio. La época estaba trastornada por las guerras civiles y por los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Y el poder real estaba a manos de jóvenes príncipes de precaria salud, cuyos reinados solían ser cortos, y eso era un problema político. Cuando Catalina de Médici tuvo conocimiento de los textos de Nostradamus, lo invitó al castillo real de Blois y se le recibió en la corte como a un ser excepcional. El médico astrólogo determinó el horóscopo de los niños de Francia, predijo larga vida al rey Carlos IX, que moriría a la edad de 24 años. La prosperidad de la casa de los Valois y muchos beneficios que no llegarían jamás fueron muy aceptadas por la corte real. Pero cuando Enrique II encontró la muerte en 1556 durante un torneo, pareció confirmarse su ciencia, pues 4 años antes, el 35º cuarteto de la primera centuria anunciaba el acontecimiento en estos términos, que traducido en español quiere decir, ahí está el texto, míralo aquí, el plego donde salió, decía: el león joven supera al viejo en campo bélico.
en singular duelo, el duelo que había tenido el rey. En jaula de oro le reventará los ojos, dos clases, una luego morir, muerte cruel. Analicemos este manuscrito redactado por Nostradamus, al cual él le tituló Las Centurias Astrológicas. En la obra tenemos que destacar que el término centuria no se refiere a un periodo de 100 años, sino en series de 100 profecías por fascículo. Estas profecías están escritas en forma de cuartetos y su redacción es realmente enigmática. Después de 4 siglos se han traducido a todos los idiomas y se han interpretado de manera totalmente fantasiosa, ya que la confusión del estilo permite todas las extrapolaciones que a usted le dé la gana configurar en su cerebro. Sobre todo, muestran una visión muy pesimista de la historia. Catástrofes, crímenes, revoluciones, bombardeos, guerra. Ahora mismo tenemos la guerra de Ucrania y casi estamos amenazados por el presidente de Rusia, Putin, de una tercera guerra mundial. Yo le diría la cuarta guerra mundial, porque para mí la tercera guerra mundial fue la de los chinos, que sin tirar un tiro hicieron morir casi a todo el planeta con ese virus que salió de allí, de la China. Pero bueno, digamos que sea la tercera guerra mundial. Dicen que Nostradamus profetizó esta guerra. Y nos ponemos en cuenta todas estas centurias. Nos pueden decir a nosotros algo. No se trata de una novedad, sino de una tradición ya antigua en un universo profético cristiano, enriquecida con el Apocalipsis de San Juan. Pero al referirnos a Nostradamus, tenemos que tener muy presente a otro mago, astrólogo y hacedor de milagros que se empezaba a destacar en otra corte europea, más allá del Canal de la Mancha. En la época en que Nostradamus recibía los favores de Catalina de Medici, John Dee tenía todos los de Isabel I de Inglaterra. Recuérdense que en aquella época Inglaterra era muy poderosa. Se podía decir que era la dueña de los mares, por la cantidad de barcos y lo bueno que eran en su defensa. El caballero mago, de este que le estoy hablando, era navegante, matemático, alquimista, pero sobre todo astrólogo. Este hombre de gran cultura, nacido en 1527, fue también el consejero más íntimo de la reina. Su influencia política es a la vez más considerable y la más útil de su época. Fue una persona tan conocida que inspiraría a Shakespeare, el personaje próspero en La Tempestad. Extraña mezcla de estafador y de intelectual, pasó 44 años a servicio de la que fue la más grande soberana de Inglaterra. Se apareció en la vida de Isabel cuando ella era todavía una niña y desde entonces le predijo que habría de subir al trono de su país. Después, John Lee acompañó a esta niña en todas sus decisiones importantes, mucho más cuando se hizo reina. Y se hizo pagar él mismo sustanciosamente ese apoyo moral. Al cabo de algunos años, John Dee se vio poseedor de una inmensa fortuna. Sin embargo, demasiado orientado hacia la política, llegó un momento que fue tachado de impostor por sus adversarios. Había predicho, entre otras, la muerte de María Estuardo, reina de Escocia y madre de Jacobo I, futuro sucesor de Isabel. De hecho, se trataba simple y sencillamente de preparar el terreno para la reina Isabel, quien finalmente se decidió, después de haberlo dudado mucho, a mandar a ejecutar a su rival.
hasta que llegó su muerte. Todos lo sabemos. Arruinado y olvidado por todos, John Dee terminó su vida en 1608 y casi nadie quiso hablar de él. Y así es la vida de algunos astrólogos, de algunos hechiceros, de algunos magos. Pero la vida de la fantasía, de la magia, de aquel Dios que no conocemos, de aquellas cosas que se pueden dar, nos hace a nosotros participar a veces de todos estos acontecimientos. Ha sido un gusto trabajar para ustedes, mis queridos amigos. Espero que este tema le haya gustado. Se despide como siempre su amigo Roberto Fernández, quien le desea como siempre salud, libertad para Nicaragua, libertad para Venezuela, libertad para Ucrania, que se acabe el conflicto de esta guerra, libertad para un país que ya no la tiene, que se llama Cuba, con estas restricciones que le han puesto al pueblo cubano, donde no pueden ni tan siquiera tildar con el dedo a esa revolución. No sé qué irá a hacer el pueblo cubano, pero yo creo que no le queda más remedio que lanzarse a las calles, como hicieron en la India los indios contra los ingleses. Como no podían contra ellos porque tenían armas y ellos no tenían nada, dijeron brazos caídos y nadie quiso trabajar. Todo el mundo con los brazos caídos y con muchos latigazos, muertos que hicieron. Los ingleses tuvieron que irse porque nadie quiso trabajar hasta no ser libre de Inglaterra. Esas son decisiones de ustedes. Cada uno tiene su pensamiento. Ojalá que Dios ponga su luz en cada uno de todos ustedes, mis hermanos cubanos. Y como siempre digo, le doy a ustedes mis bendiciones y dinero.